Bueno, buenas tardes. Es un gusto recibirles en la segunda mesa de las jornadas de investigación en arte 2024, que tiene como temática experiencias con imágenes y sonidos. Me presento, mi nombre es Valeria Zúñiga Brenes, soy bachiller en Historia del Arte y también soy asistente de dirección del Instituto de Investigaciones en Arte. Este, y bueno, voy a ser la moderadora de esta mesa que se conforma primero por la artista y profesora Rebeca Alpizar con su ponencia titulada Procesos de reproducción fotográfica con clorofilia. También nos acompaña Diego Vidart, que viene desde la Universidad Católica del Uruguay, que bueno, va a exponer su proyecto basado en hechos reales. También contamos con la artista, grabadora y profesora Yula Cambronero, que va a exponer sobre un taller de autorretrato con participantes sin instrucción en artes plásticas. Y por último también tenemos a Larisa Coto, que nos hablará sobre una de las temporadas del programa Artes en Perspectiva, Corpografías Volumen 2. Bueno, antes de comenzar, bueno, les recuerdo lo que nos acaban de recordar, que bueno, tienen para las exposiciones 15 minutos y hasta el final tendremos pues el espacio, digamos, para las preguntas del público. Bueno, en este caso el público puede dejar tanto mensajes acá por el chat de Zoom, también en YouTube y en Facebook. Y bueno, a los ponentes yo les envío un mensaje privado cuando ya hayan pasado 12 minutos y les hago un aviso ya verbal, digamos, cuando ya tengamos 15 minutos de exposición. Y bueno, si todo está claro, podemos ir comenzando primero con Rebeca. La presento. Rebeca Alpizar es una artista nacional de gran trayectoria. Y bueno, es integrante del grupo Grana, Taller de Estampa, y actualmente también es profesora de fotografía de la Universidad de Costa Rica. Y bueno, como les dije, hoy viene a exponer sobre procesos de reproducción fotográfica con clorofilia, con lo que nos va a compartir un poco algunos de los resultados que, bueno, se generan a partir precisamente del uso de una técnica alternativa, ¿verdad? En la fotografía, como es la impresión con clorofilia. Entonces, sin más, bienvenida, Rebeca, puedes comenzar, ir comenzando. Bueno, gracias. Primero que nada, y bueno, agradecer al Instituto de Investigación en Arte por esta oportunidad y bueno, a los organizadores para hacer esto posible. Voy a compartir. Ok. Estamos, ¿verdad? Eh, bueno, voy a empezar primero que nada con, bueno, el título que se llama Procesos de reproducción fotográfica con clorofila. Está basado, bueno, en algunas experiencias que he tenido en estos últimos años. Eh, Primero quería empezar con una breve reseña sobre la historia de la fotografía y, bueno, una vez que aparece la fotografía, se supuso que era la culminación, ¿verdad?, de décadas de experimentación y con un esfuerzo por encontrar un medio de representación más rápido y exacto que los ofrecidos por las artes visuales tradicionales. La fotografía, en su bajo coste, significó una disponibilidad y democratizó la imagen. Entonces, la imagen visual se creó una nueva relación con el espacio y el tiempo pasado. Tanto Niepce como Daguerre trabajaron con una serie de experimentos para llegar a descubrir el daguerrotipo en 1839. Esto consistía en unas placas de cobre recubiertas de haluros de plata y se exponían vapores de yodo para lograr compuestos fotosensibles. Em, Después del descubrimiento del daguerrotipo, pocos años después, en 1842, John Herschel inventa la cianotipia, la cual consiste en hacer fotosensible una superficie, bueno, principalmente papel, ¿verdad? Con ferricianuro de potasio y citrato de amonio férrico, para luego exponerla al sol y revelar con agua.
Esta última, hoy día, inclusive ha sido retomada por muchas personas artistas como práctica de algunas técnicas análogas. Entonces, aproximadamente hace unos 6 años atrás, se me presenta la necesidad, bueno, tengo la necesidad de impartir un curso de fotografía experimental en la Escuela de Artes Plásticas. Y pues decido integrar algunas técnicas tradicionales y análogas, las cuales eh, por alguna razón no habían sido muy, digamos que explotadas en la escuela, ¿verdad? Se había visto muy poco. Entonces, pues yo decido investigar un poco sobre todas estas técnicas, como la cianotipia, Van Dyck, argirotipia, antotipia y clorotipia, que es o fotografía fotosintética, que es precisamente pues esta que está acá. Em, Estas dos últimas mencionadas, que serían la fotografía fotosintética y la antotipia, son técnicas totalmente compatibles con el medio ambiente, porque esta, por ejemplo, solamente a través de la clorofila y la antotipia, pues ya eso es otra que se hace con pigmentos naturales. Entonces, durante la pandemia, eso fue muy interesante, como no había acceso a ir a la escuela, a tener acceso a los químicos, pues entonces yo decidí como darle más énfasis a esta técnica, porque así las personas estudiantes podían trabajar desde su casa. Eh, y bueno, era sinceramente pues una alternativa didáctica muy interesante. Eh, Además de, como dije anteriormente, pues los químicos no eran necesarios. En ese momento, pues aumenta mi interés por esto y yo empiezo a compartir todas mis experiencias en el curso. A partir, bueno, la fotografía fotosintética o la clorotipia, permite reproducir imágenes en las hojas, como vemos acá, para aprovechar el color verde y sus tonalidades de acuerdo a la luz que recibe del sol, o principalmente pues la exposición al sol y a la luz UV. En algunos países se utilizan algunas lámparas especiales de luz ultravioleta por la situación de que tal vez no tienen tanto, en ciertas épocas del año, pues no hay mucho acceso al sol, ¿verdad? Acá tenemos una de esas, de ese plus, digamos. Eh, entonces, vemos acá más o menos cómo es que se realiza este proceso. Eh, yo le llamo, bueno, tenemos aquí este marco de contacto, que se llama marco de contacto, pero yo le digo a los estudiantes que es a la cámara fotográfica del curso, porque es súper sencillo, o sea, consiste en una tabla, un font, una lámina de acrílico o vidrio y unas prensas para generar el contacto. Entonces, pues aquí vemos como las hojitas. Más adelante les voy a explicar cómo es que es el proceso de ponerlas. Y acá a la par tenemos un ejemplo de cómo queda la imagen en la hoja y el negativo, bueno, en este caso tiene que ser un positivo, pero es como una filmina, ya sea filmina, puede ser película o también el papel pergamino. Entonces, aquí vemos algunos ejemplos de cómo he trabajado con diferentes materiales. Definitivamente, la película que últimamente encontré ha sido pues una de las que me ha resultado con mejor resolución, porque es importante también pues tener una imagen nítida para poder es, que esta imagen se vea bien en las hojas, ¿verdad? Em, entonces, pues yo empiezo a probar todo este tipo de, a ver, de materiales para poder llegar a soluciones óptimas, ¿verdad? Entonces, acá podemos ver que una de esas soluciones importantes es recolectar hojas. Entonces, yo me dedico precisamente cuando pasa esto de la pandemia, camino en las mañanas y recolecto hojas, plantas. Una cosa importante es que yo tengo que saber
cómo se llaman esas plantas, porque uno les conoce como los nombres, qué sé yo, populares, como por ejemplo el chicasquil, tenemos esta acá, o esa otra que le decimos casco de venado. Pero bueno, ya en mis bitácoras, qué sé yo, yo empiezo eh, a ir haciendo las anotaciones del tipo de planta, del tipo de hoja y el tiempo en que yo los pongo. Eh, el proceso de recolectar las plantas es como recolectar la hoja, traerla, ponerla sobre un libro, unos 2, 3 días para que esta hoja se pueda aplastar y luego pierda un poquito de humedad sin que se exponga a la luz para que se mantenga la clorofila en la hoja. Y luego se lleva a la luz del sol, igual con los materiales que anteriormente mencioné, que es la tabla, el fondo. Se pone la hoja recolectada con la parte de abajo hacia arriba para que esa, esa parte que es la que contiene la clorofila se exponga al sol. Luego se pone la película con, qué sé yo, el acetato, el pergamino y luego se pone encima la lámina de acrílico o vidrio y las trenzas. Eso requiere de horas a la luz. Entonces, pues va a variar de acuerdo a la planta, de acuerdo a la época del año en que se hagan este tipo de exposiciones, porque de acuerdo a los experimentos, pues sí, he tenido mejores resultados en ciertas épocas del año, no sea verano o invierno, ¿verdad? En invierno es un poco más difícil porque el sol no es el mismo, ¿verdad? Eh, También yo utilizo una especie de bitácora, es un cuaderno, bueno, estas hojas que están acá son parte de esos resultados que son guardados en esa bitácora. Mientras ellas se encuentran en ese papel, guardadas, no van a recibir luz, entonces la imagen se va a mantener. Solamente que el proceso de envejecimiento de la hoja, pues sí va a cambiar, inclusive para bien, porque terminan poniéndose un poco más sepias y más fuerte, como el contraste. Eh, pero tienen, digamos, que esa característica que digamos que con el tiempo, con la exposición a la luz, ellas se van a ir desvaneciendo, la imagen se va a ir desvaneciendo. Entonces, es importante mantenerlas en un espacio, ¿verdad?, donde no reciban tanta luz. Obviamente en mi bitácora, pues yo sí apunto ahí, qué sé yo, las horas, a la hora que recolecté la hoja, cuánto tiempo estuvo al sol, en qué mes, en qué año, ¿verdad? Toda esa información a la par. Estas que estamos viendo acá son hojas de veranera, que es una planta eh, muy popular. Tengo la ventaja que he encontrado por estos lugares donde vivo unas veraneras con unas hojas bien grandes, entonces me funciona muy bien. Y bueno, pero como dije anteriormente, son imágenes que tienden a ser un poco efímeras, porque al recibir, o sea, a la hora que se hace la exposición y queda la imagen, perfecto, pero si yo las dejo ahí a la luz, ellas se van a ir perdiendo. Entonces he necesitado como buscar otras opciones para conservar e inclusive para ir insertando esto en el trabajo artístico, ¿verdad? Em, Así que pues hay algunas alternativas como escanear las imágenes o fotografiarlas para luego ser impresas en papeles especiales fotográficos, en papeles de acuarela. Ya lo he hecho y queda muy bien. Además, la hoja, como dije anteriormente, conforme va ella envejeciendo, ahí en la bitácora va teniendo un poco más de contraste, e inclusive la hoja a veces se arruga y pareciera como una tela. Y bueno, toda esa textura también es interesante escanear. Eh, Esta es una fotografía que hice a partir de un resultado que yo le llamo accidente feliz, porque en realidad, cuando yo levanté para ver cómo me habían quedado las hojas, quedaron pegadas en la película. Y entonces dio ese efecto interesante. Pues yo le tomé fotografía y luego lo hice
en un papel lo imprimí en un papel de acuarela y quedó muy bien. Así que quería presentarles porque a veces suceden estas cosas, aparte de del lado experimental. También, pues sí, obviamente he tenido que buscar ciertos conceptos porque sí me interesa también pensar en trabajo artístico. Sin embargo, todas estas experiencias yo las comparto en los cursos porque a mí me interesa también que dentro de mi curso, ¿verdad? Pues los estudiantes tengan la oportunidad también de experimentar. Aquí les voy a mostrar uno de los trabajos que hice, que incluso le puse espacios efímeros, precisamente porque esas hojas eran las que vemos acá arriba, eran realmente la hojita tal cual, puesta ahí enmarcada, y estuvo como 3 meses en una galería donde recibió luz de la galería y ellas empezaron a desaparecer. Entonces, bueno, la idea era eso, ¿verdad? Que fueran desapareciendo. Y por eso las de abajo, que son unas cianotípidas, estaban en contraposición de las hojas para ver digamos, esa desaparición de la imagen. Sin embargo, obviamente cuando yo hago este tipo de fotos, lo que hago es que hago varias para guardar algunas en la bitácora por si alguna se daña o, ¿verdad? En este caso, que la que tenemos a la derecha, pues esa es una imagen que está un poco, pues está conservada en la bitácora, entonces ella sí se mantiene ahí con la imagen. Yo considero que esto es el principio de muchos más pruebas, investigaciones. Necesito conocer más hojas. Aquí tenemos una variedad impresionante de hojas. Estoy segura que hay hojas que tienen más clorofila que otras. Obviamente necesito un poco más de ayuda en la parte botánica, pero me parece que en estos tiempos es una alternativa interesante el utilizar la clorotipia, la fotografía fotosintética, porque aparte que es compatible con el medio ambiente, está accesible para cualquiera. Y, y bueno, considero que además compartirlo, estos procesos como parte de una didáctica en los cursos, creo que sería muy enriquecedor y ha sido enriquecedor porque muchas de las personas estudiantes que han llevado los cursos han podido experimentar e inclusive he aprendido con ellos algunas cosas que han encontrado. Eh, bueno, entonces la idea de esto era compartir un poquito así rápidamente en qué consistía este tipo de fotografía que realmente siento que es muy explotable, ¿verdad? Como vivimos en un clima tropical donde tenemos acceso a montones de hojas. Y muchas gracias. Pues, Muchísimas gracias, Rebeca. De verdad, creo que es súper valiosa pues la investigación y bueno, el registro que está haciendo también, ¿verdad? De esta técnica y fotográfica y también creo que es muy importante como resaltar esto de que se está haciendo un esfuerzo, ¿verdad? Para compartirlo con pues los estudiantes de la escuela, ¿verdad? Que eso siempre es súper valioso y bueno, enriquece más, digamos, la producción artística del país. Entonces, muchísimas gracias. Ya podemos continuar con bueno, primero les recuerdo que pueden dejar las preguntas, ¿verdad? En los chats para el final de todas las ponencias, entonces que, bueno, ahí estaremos atentos. Y ahora sí, ya podemos continuar con Diego Vidart, que, bueno, es profesor de alta dedicación de la Universidad Católica del Uruguay y director del Instituto de Historia, Arte y Patrimonio del Departamento de Humanidades y Comunicación de la misma universidad. Y bueno, él hoy nos presenta su proyecto de doctorado titulado Basado en Hechos Reales, con el que busca entender el impacto y la legitimidad de las imágenes en la construcción de relatos históricos y religiosos. Entonces, adelante, Diego, y bienvenido. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación al Instituto de Investigación en Artes por ofrecerme esta oportunidad de compartir un poco
el trabajo que vengo desarrollando en los últimos años. Y nada, si creo que ya estoy compartiendo, se están viendo bien, ya les empiezo a comentar un poco de qué va esta idea de basado en hechos reales. Sí, está compartiendo pantalla, pero creo que aún no podemos ver la presentación por cualquier cosa. Ahora sí. Ahora sí. ¿Se puede ver? Sí, ya ahora Perfecto, sí. perfecto. Cualquier cosa me frenan. Eh, Hay una coincidencia, todo esto tiene origen en una ciudad que se llama San José de Mayo, acá en Uruguay, a partir de 1941, y está basado, como bien es el título del proyecto, en una historia real. Voy a compartir un pequeño video. Diego, por aquello lo estamos escuchando sin audio. Entonces, a ver si puedo compartir de vuelta. Y que al compartir tenés que... acá, compartir sonido, compartir. Un día del año 1941 me encontraba trabajando en la búsqueda de huellas digitales en un cuchillo que se presumía el arma homicida de un crimen que no se había aclarado. Esta búsqueda insume a veces muchas horas de labor. Se usan una serie de elementos capaces de acentuar los detalles que aparecen con dificultad. Para esta labor se necesita experiencia y años de perfeccionamiento. Un gran auxiliar es la cámara fotográfica. A través de fotografías, especialmente tratadas, la cámara descubre detalles que ni el ojo más experto llega a ver. En ese cuchillo habían trazas de huellas muy confusas. Por lo general, de los rastros papilares solo se obtienen áreas parciales que luego hay que reconstruir. También había manchas de sangre. La sangre deja manchas indelebles, fáciles de identificar, casi imborrables. Pasaron varios días. Una noche, luego de muchas horas de labor, ocurrió algo raro que me llamó poderosamente la atención. En las áreas donde las manchas de sangre eran menos densas, comenzaron a aparecer figuras definidas. Eran rostros que se repetían y confundían unos sobre otros, mezclados con los detalles de las manchas. Atribuí el fenómeno al agotador esfuerzo realizado, que al acicatear mi imaginación me hacía ver fantasmas. Por eso, esa noche abandoné el taller y fui a descansar. Bueno, básicamente lo que vimos fue un corto documental de 1968 en donde se mostraba a Juan Chavalgoiti haciendo de sí mismo, recreando una escena vivida por él cuando era director del Departamento de Dactiloscopía de la ciudad de San José de Mayo en Uruguay, y recibe esta arma homicida en la cual él puede detectar una serie de gotas de sangre y en las gotas de sangre él dice ver rostros humanos. Ese es el punto de partida de este proyecto que se centra en la idea del Santo Sudario y lo que yo llamo la era fotográfica del Santo Sudario, que es un proyecto de doctorado que estoy haciendo en la Universidad de Navarra con la dirección de Javier Ortiz Echagüe y Carlos Chocarro. En sí, Juan Chavalgoiti, que no voy a hablar mucho de él,
eh, dedica toda su vida a este tema de la sangre. Escribe un primer libro en 1954 que se llama Los misterios de la sangre humana, justamente presentando su investigación sobre la fotosensibilidad de la sangre humana. Tres cuartas partes del libro, increíblemente, la dedica al Santo Sudario, ya que dice que en una revista mundial de 1951, que es esto que vemos acá, eh, haciendo reproducciones en particular de la imagen del Santo Sudario que está a la izquierda de la pantalla, haciendo también particular énfasis en los rastros de sangre que están tanto en la frente del sujeto en el lienzo como en los brazos, logra, de la misma forma que lo vi en el cuchillo, ver rostros, ver cuerpos humanos. Por lo tanto, él estaba convencido de estar desarrollando una técnica de investigación forense, en el que analizando, fotografiando los rastros de sangre de cualquier escena del crimen, podía eventualmente ver el rostro del homicida y así resolver el crimen, de la misma forma que hacer esta suerte de antropología forense histórica para lograr ver, por ejemplo, que él dice que podía llegar a ser María Magdalena en una de las marcas de sangre que quedaron registradas en la frente del sujeto en el Santo Sudario. Este es el punto de partida, no quiero explayarme mucho más, y les voy a contar un poco cómo lo vengo trabajando. Esencialmente, esta investigación lo que busco es analizar justamente este punto de intersección multidisciplinar entre fotografía, ciencia forense, religión y arte, que gira en torno a la idea del santo sudario, la Santa Síndone de Torino, tomando en cuenta las primeras fotografías que se realizan en 1898 de la reliquia. Ese punto de partida hacia finales del siglo XIX es lo que yo llamo el comienzo de lo que defino o intento demostrar como la era fotográfica del Santo Sudario. Eh, Esencialmente es un lienzo, si no lo conocen en detalle, es un lienzo que supuestamente envolvió el cuerpo de Cristo después de bajar de la cruz y que registra justamente las marcas de lo que fue ¿cómo se llama? Los últimos momentos justamente de Cristo camino al Gólgota, ¿no? De todo lo que fue la pasión de Cristo ese último día, y se lo considera a su vez eventualmente el evangelio visual. Lo que pasa justamente con la fotografía que realiza Secondo Pia en 1898 es que genera esta imagen que vemos en la parte inferior de la pantalla, que se posiciona como una suerte de epifanía, ya que al momento del revelado, el fotógrafo, al mirar las placas negativas, tiene la sensación de estar en presencia de una imagen en positivo. Por lo tanto, en determinado momento pasa y salta a la palestra el hecho de que eventualmente podría llegar a ser una imagen fotográfica la que quedó registrada en el Santo Sudario de Torino. ¿Cuál es el objetivo que yo tengo en este proyecto? El general es, partiendo de esta primera fotografía, ver si puedo llegar a definir esta idea de la era fotográfica del Santo Sudario, en donde justamente, más allá de la documentación, eh, cuestiono, o por lo menos pongo sobre la palestra la idea de verosimilitud, cómo de alguna forma la religión toma prestada la herramienta de observación de la modernidad como para consolidar un relato específico en un momento tan particular en donde la iglesia o la religión católica perdía fuerza en contra de la ciencia, que estaba básicamente a 15 minutos de la teoría del todo. Como objetivos específicos, justamente es esto, ¿no? Cómo se consolida este relato, cómo se apropia o intenta aproximarse hacia la comunidad científica utilizando o justificando la utilización de la fotografía o de esta herramienta óptico-física química para autentificar la reliquia. Y a su vez, me interesa mucho empezar a problematizar la idea de mirada fotográfica como este elemento del siglo XIX y siglo XX, sobre todo final del siglo XIX, comienzo del siglo XX, como constructora de verosimilitud y cómo justamente se puede vincular de forma directa para poder validar las imágenes religiosas.
a modo de representación. Acá vemos solamente un detalle del rostro de este sujeto en el Santo Sudario, en el lino, y la otra es la versión final en el negativo que Secondo Pia mira, observa en 1898. ¿Cuáles eran mis preguntas iniciales, no? ¿Cuál era la importancia justamente de esta fotografía en la percepción pública de verosimilitud, ¿no? También cómo esta fotografía empezó a generar un intercambio bastante particular entre ciencia, religión y arte, en un punto específico donde yo considero que la fotografía logra ubicarse en su madurez. Eh, Sobre todo también me cuestiono, ¿existe este concepto de mirada fotográfica? ¿Puedo aproximarme a la idea de mirada fotográfica? Por otro lado, también dediqué mucho tiempo a preguntarme y a intentar explayarme en qué relación hay en el siglo XIX entre la ciencia forense, la fotografía y la literatura, este punto de encuentro tan particular entre disciplinas tan disímiles. Y una pregunta más amplia que este programa de doctorado de la Universidad de Navarra en creatividad aplicada me ofrece: ¿puede una investigación académica estar basada en hechos reales, en este concepto tan particular de hechos reales? Un poco de contexto, lo puedo hacer rápido. Hasta ese momento, hasta 1898, en particular en el siglo XIX, era un objeto de devoción religiosa muy grande, que estaba siendo ostentado 2 o 3 veces por siglo, que estaba siendo mostrado públicamente 2 o 3 veces por siglo. Sin embargo, a través de la presentación y utilización de la imagen fotográfica, empieza un recorrido muy particular de divulgación y reproducción, que hace de esta reliquia una de las reliquias más relevantes de la Iglesia. A su vez, como también mencioné hace un rato, es el momento de consolidación de la ciencia previo a las grandes revoluciones que hubo a principios del siglo XX, eh, que se estaba consolidando justamente como discurso hegemónico en esto de la búsqueda de la verdad. Y, eh, y cómo la fotografía se convierte en esta herramienta clave, ¿no? Insisto, mi hipótesis es que la Iglesia usa esta tecnología de la modernidad, de la última etapa de la modernidad, para intentar reforzar la idea de verosimilitud de una narrativa en particular, por ende también de toda la narrativa propia del discurso cristiano. La hipótesis, esta primera fotografía del Santo Sudario, que fue realizada en 1898, marca el inicio de un periodo exactamente de 80 años, que denomino la era fotográfica del Santo Sudario. Va de 1898 hasta 1978, en donde se hace una serie de investigaciones entre múltiples universidades y se trabaja directamente con lienzo, con partes del lino del Santo Sudario. Hasta ese momento solamente se podía acceder a las fotografías que se realizaron en 1898 y 1932. Entonces, toda esta era fotográfica, toda la discusión científica que se da a principios del siglo en distintas revistas, en particular en Francia, Inglaterra y en Italia, se da en base justamente a el potencial documental que se le concebía justamente a la fotografía. El marco teórico, ¿cómo me estoy ubicando? Es un marco bastante multidisciplinar y de corte dialéctico, en donde exploro acercamientos de la historia del arte, la historia de la ciencia, obviamente la iconología cristiana, la teoría de la imagen, los estudios visuales contemporáneos. O sea, voy saltando entre disciplinas y saltando entre momentos justamente para lograr consolidar un marco teórico que me permita discutir fuertemente si esto efectivamente puede ser conocido como una era. Voy a hacer un análisis genealógico en base a varias suerte de cronologías. Obviamente una de ellas es la más vinculada a la iconología del cuerpo y rostro de Cristo, pero a su vez también la evolución de la ciencia en el siglo XIX, la literatura y el arte en el siglo XX, en particular la ciencia forense y la literatura policial, para entender justamente cómo la fotografía va empezando a tener cabida y repercusión en todos estos espacios. A su vez, en paralelo, justamente desde la teoría de imágenes audiovisuales, hacer un análisis visual y semiótico eh, para poder consolidar esta idea tan particular de mirada fotográfica, que es lo que yo siento que consolida justamente esta idea de era fotográfica del Santo Sudario.
conceptos clave: visualidad, mirada fotográfica, ciencia, verisimilitud, santo sudario, ciencia forense, iconografía religiosa, vera, ícono, aquinopoiesis, modernidad, derrota y fracaso. Traigo estos dos vocablos porque es un gran proyecto sobre la derrota y el fracaso. Juan Chavalgoiti fue un gran derrotado. La fotografía es una gran derrotada en todo este proceso, en todos estos 80 años que estoy estudiando. A nivel metodológico, estoy haciendo un análisis visual y documental. Está haciendo revisión de archivos y revisión bibliográfica sobre los distintos personajes y actores, tanto de la ciencia, de la religión, como de la historia, que participan justamente en estos procesos de discusión. Y utilizo más a nivel metafórico, ya que me lo permite nuevamente el programa de creatividad aplicada, la idea de cuarto de derrota. Por eso la palabra de derrota, de fracaso, juegan un rol muy importante en todo esto. Parto de la idea de Blumenberg de la vida como una navegación arriesgada, y yo parto del cuarto de derrota como este espacio en las embarcaciones en donde se define justamente el derrotero de la navegación, esta navegación que yo emprendo o emprendí hace unos años, de un viaje incierto en donde todas las decisiones me van a llevar a potenciales fracasos, y cada fracaso me va a hacer cambiar de rumbo. ¿Cuál es la estructura del trabajo? Si bien es una tesis monográfica, a su vez voy a estar incluyendo en esto de basado en hechos reales una breve crónica presentando los distintos relatos que me fueron llevando y aproximando hacia esta reflexión más teórica, y a su vez también trabajar la idea de cartografías, ya que estoy en este universo de cuarto de derrota. La cartografía juega un rol fundamental. Por lo tanto, cada capítulo va a tener una crónica y a su vez una cartografía para poder llevar adelante cada uno de los conceptos de cada estructura. Les presento a Secondo Pía, que es el fotógrafo de la primera fotografía. Acá tenemos una fotografía de Juan Chavalgoiti, que ya aprovecho para decirles que además de fotógrafo y policía, era cineasta, era torero y era violinista. Notas de color. Acá vemos trabajando justamente en Estudio Montevideo sobre la fotografía Lesan 1932 del Santo Sudario. ¿Cuáles son los avances? Bueno, yo estoy trabajando ya en los 4 capítulos más relevantes del escrito. El primero, que es visión, que se enfoca sobre la mirada óptica. Visibilidad, que trabaja sobre la iconografía religiosa de Cristo, esencialmente la visualidad, que es estas confluencias de la modernidad entre ciencia, fotografía y religión. Y por último, la idea de mirada, y es esta relación de la fotografía del Santo Sudario, utilizando 2 casos de estudios, obviamente, de Juan Chavalgoiti, y después el intercambio epistolar y en revistas científicas de principios del siglo pasado entre distintos científicos, en particular en Francia. ¿A qué he llegado hasta ahora? Bueno, existe una relación de cooperación y diálogo entre la ciencia forense, la fotografía y la literatura a lo largo del siglo XIX, que da la base justamente para poder apropiarse un poco del discurso visual objetivo de la fotografía a través de la Iglesia en el comienzo del siglo pasado. Convencimiento de que la recepción de esta primera fotografía marca el comienzo de un periodo radicalmente diferente en la reliquia, que de hecho pierde un poco la relevancia como reliquia y cobra relevancia que excede su carácter religioso. Y finalmente, que se consolida hacia el final del siglo XIX, lo que denomió esta idea de mirada fotográfica, que es el último paradigma, yo lo considero también como el último paradigma de una forma de mirar en esta modernidad que estaba en ese momento en sus últimos años. Creo que con esto resumo brevemente todo. Muchas gracias, y ahí están mis datos. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Diego. Bueno, creo que es súper interesante, ¿verdad? Como recalcar esto de cómo también una técnica, digamos, fotográfica experimental, pues llega a ser también como utilizada, ¿verdad? En una institución, que eso son como relaciones y construcciones de discurso que, bueno, siempre están como presentes en el arte, ¿verdad? Y hay que volver a ver siempre. Y bueno, también como un poco relacionado a lo que nos exponía Rebeca ahora, ¿verdad? Pienso en cómo será ese proceso, ¿verdad? De impresión, ¿verdad? Y
con la sangre y bueno, el soporte, ¿verdad? Creo que es muy, muy interesante. Muchísimas gracias. Bueno, y pueden dejar las preguntas, comentarios, ¿verdad? En el chat, de acá de Zoom, Facebook y YouTube, también los que están siguiendo por ahí. Y bueno, podemos continuar, ahora con, bueno, Yula Cambronero, bienvenida, la presento. Bueno, Yula es artista y docente de la Cátedra de Diseño de la Estampa y también de la carrera de Historia del Arte en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica, así como también es investigadora del Instituto de Investigaciones en Arte con el proyecto de gráfica artística. Y bueno, hoy nos presenta sobre un taller de autorretrato con participantes sin instrucción en artes plásticas, que bueno, básicamente nos va a contar un poco de la experiencia didáctica de este taller de autorretrato que realizó a una comunidad de 12 mujeres en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, si gusta, Yula, puede comenzar. Muchas gracias, Valeria. Bueno, aquí voy compartiendo pantalla. Me dicen si ya es visible. Sí, Ok, gracias. Bueno, lo primero es agradecer, por supuesto, al Instituto de Investigaciones en Arte, a la comisión, por darme la oportunidad de presentar esta propuesta que titulé Un taller de autorretratos con participantes sin instrucción en artes plásticas. Y voy directamente al grano. El objetivo de esta ponencia es mostrar justamente la experiencia didáctica de un taller de autorretrato que fue impartido a participantes sin instrucción en artes plásticas, cuyo producto va a ser llevado a una exposición colectiva pública que vamos a realizar a inicios de diciembre. Este taller califica como acción e impacto social desde las artes plásticas por motivos que más adelante voy a exponer. Decidí presentarlo en estas jornadas, aunque fue una actividad en la cual participé de manera voluntaria, es decir, no se encuentra adscrita a ningún proyecto de esta institución. Fui invitada por mi experiencia docente en artes plásticas y mi práctica profesional en el género de autorretrato, además por mi nexo laboral con la UCR, Miriam Garro, psicóloga, y Carol Ma, directora, ambas, de la organización Casa Mint, Mujer Integral. Me contactaron a mediados de febrero para proponerme la participación de este proyecto de sensibilización y conciencia social. Esta propuesta sigue al taller de escritura impartido por Carla Ramírez Brunetti, del cual derivó el libro En Tacones por la Zona Roja, historias valientes de mujeres que habitaron por años en las calles de San José, que fue presentado en el año 2023. En el libro, 9 mujeres de Casamín expusieron facetas de su experiencia de vida en las calles josefinas, no solo relacionada con la prostitución forzada, sino con toda clase de violencia y vejaciones de que fueron objeto algunas desde la infancia. Casamint es una ONG que acompaña a mujeres en riesgo o en situación de calle en San José. Les propone un cambio de vida para reducir o detener el uso de sustancias psicoactivas, abandonar el comercio sexual, lograr oportunidades de autosostenibilidad, nuevas perspectivas de sí mismas fuera de las calles y co-crear redes de apoyo comunitarias. De esta manera, el taller de autorretratos no era un asunto superficial o mero entretenimiento. Su planeación supuso retos asociados no solo al hecho que las participantes no tenían instrucción en artes plásticas, sino también baja escolaridad o ninguna, dificultades cognitivas, pero también esas experiencias de vida que podrían calificarse como inimaginables, siguiendo el enfoque conceptual propuesto por George Didi Overman. Las participantes continúan en la red tejida por Casamint para mantenerse en esta comunidad sorora que les ha ayudado a superar tantos retos. Aparte, la condición de vulnerabilidad en la que muchas se encuentran por varias razones, por ejemplo, la pobreza extrema. Es por ello que este tipo de apoyo que reciben de Casamint es fundamental para su subsistencia. Ahora, una vez presentado en breve el enfoque, vamos a pasar, o más bien el contexto, vamos a pasar al enfoque teórico y metodológico. Al proyecto se sumaron 12 mujeres de diversas edades, bagaje y experiencia. Además, recibimos apoyo de la Dirección de Gestión Sociocultural del Ministerio de Cultura y Juventud, bajo la guía de Carol Moreira. Por ejemplo, materiales, el espacio físico en el SENAC, la galería para la exposición a inicios de diciembre, entre otros insumos.
El autorretrato, pensándolo ya conceptualmente, permite mostrar y ocultar aspectos de la personalidad, la psique o la memoria a partir de la representación de la fisonomía, es decir, con rasgos, gestos, lenguaje corporal, vestimenta y contexto, sea una forma idealizada o monstruosa de sí, o bien en nuestra ausencia, desde el vacío o a través de objetos o símbolos. El autorretrato es tan fascinante que se amolda a lo que queramos exponer o encubrir. Al final, la decisión siempre es nuestra. Son pues algunas de mis reflexiones después de tantos años de trabajar con esta o en este género. Y las obras que observamos son producidas por las participantes a lo largo del taller. Fue necesario en algún momento convencerlas sobre el principio de no perfección, ni técnica ni representativa o de estilo. Yo pensaba en los conceptos japoneses wabi-sabi, kintsugi, pues no era necesaria la representación exacta o naturalista, y por eso recurrimos también a fotografías y fotomontajes para aliviar un poco la tensión en ese sentido. Este proyecto tenía que ser un ejercicio de autoexploración liberador para amar la esencia del ser que somos con el paquete completo. Eso lo fuimos reconociendo, aceptando y realizando en etapas con diversos recursos materiales, conceptuales y afectivos. Ese abordaje del autorretrato lo relaciono con el concepto de la sombra de Carl Jung. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. En cuanto a un método exploratorio para posibilitar una serie de autorretratos en estas circunstancias, instrumentalicé la autoetnografía como un encuadre o eje orientador de las fases del proceso creativo, guiada apenas por una definición básica del concepto adaptada a la plástica, ¿verdad? Es decir, un enfoque que investiga con escritura y buscar describir y analizar sistemáticamente la experiencia personal. Desde ahí se plantearon una serie de actividades tipo tarea, sesión a sesión, para abastecer el proceso creativo. Este está sustentado en lo colaborativo y el acompañamiento. Esta autoexploración las llevó a indagar sobre su identidad, experiencias y aspiraciones, metas, sueños, deseos. Revisamos lo íntimo, el contexto o entorno, observando sus vidas en busca de conexiones afectivas entre la memoria, el presente, con objetos, espacios privados y públicos, personas, momentos, etc. Y lo hicimos a partir de conversaciones, de apuntes escritos, dibujos, recolección de objetos y materiales, fotografías, audios, etc. Por otra parte, el círculo de la confianza, que es un espacio creado para abrirnos y compartir las tareas relacionadas con el ejercicio de introspección y diseño, por supuesto. Y al final de cada sesión también volvíamos a retomar este espacio para revisar los avances de cada sesión. En paralelo, en cada sesión se fueron familiarizando con los materiales, se les instruyó sobre aspectos técnicos del collage, intervenido con otros medios, dibujo, pintura, fotomontaje, ensamble, para que se apropiaran de un procedimiento libre de requerimientos e imposiciones academicistas que les permitiera expresar sus ideas con toda libertad. Aclaro que ningún concepto, método o técnica se planteó a las participantes de forma explícita para evitar abrumarlas con teorías o fórmulas rígidas. La propuesta usó en lo esencial el método autoetnográfico para llegar a un autoconocimiento y exploración de sí en una dimensión lúdica. Se propuso la posibilidad de idealizarse como una estrategia de juego y supervivencia, por un lado, o bien liberar a los monstruos para darles un respiro o mandarlos a volar. Bien, de ahí vamos a pasar a procesos y resultados. Y comenzaríamos con la primera sesión, la cual fue, por supuesto, una actividad introductoria al autorretrato. Con una clase magistral se hizo una proyección, autorretratos de mujeres en la historia del arte del Renacimiento a nuestros días. El propósito era darles a conocer el género del autorretrato, múltiples formas de abordar la imagen y evidenciar que es una práctica accesible para todas. Aparte, bueno, esto tenía, por supuesto, un enfoque de corte feminista, por supuesto, de integración de las artistas en la historia del arte. También mostré algo de mi trabajo profesional con el propósito de establecer confianza
porque solo quería ser cómplice del proceso, no necesariamente una profesora. Y ese día también asignamos la primera semana. Como comentaba, cada semana hicimos la dinámica, primero el círculo de la confianza, donde realizábamos tareas, se exponían inquietudes, dudas, inseguridades. Sirvió para darnos apoyo mutuo, para valorar nuevas rutas o incluso improvisar si era necesario con el propósito de contener o abrazar las emociones desbordadas. Ese espacio posibilitó la construcción de las propuestas tanto en lo conceptual como en lo material. Y en la siguiente parte de la sesión ya pasamos al trabajo práctico, en donde fuimos aprendiendo a trabajar con la propuesta técnica, que es esta mixta, a partir del collage, con pintura, dibujo, ensamble, fotomontajes, y al cierre de cada sesión, una revisión de los avances de vuelta al círculo de la confianza. Ahora, ¿qué tipo de tareas realizaron? Pensando desde lo autoetnográfico, cómo se llegó a la forma y contenido en cuanto al género de autorretrato y su conceptualización, y cómo se apropiaron de la técnica para expresarse mediante collage y técnicas mixtas. Bien, en las primeras semanas tomamos apuntes sobre sí mismas, sobre logros, sueños, experiencias, memorias, y fuimos haciendo preguntas: ¿quién soy? ¿Cómo me defino? ¿Cómo quiero ser? Se hicieron demostraciones de la técnica y primeros esbozos, primero pasar a expresar ideas a través de color y texturas como una forma básica de trabajar la técnica. También incorporamos objetos relacionados con momentos, con recuerdos, sentimientos, emociones, y reflexionamos sobre ese objeto y su significación para darle una mirada de afuera hacia adentro, haciendo asociaciones de este consigo mismas para cuestionar, validar, hacer balance, aspirar, dimensionar lo que se estaban proponiendo. Y fuimos, por supuesto, descubriendo, asimilando, consolidando el camino que cada quien iba a trazar para llegar a una propuesta final. Y comenzamos a elaborar también a nivel técnico cada vez propuestas algo más complejas. En la semana 4, titulada Diseñar y conceptualizar, y en la semana 5, Configuración de una propuesta, lo que hicimos fue trabajar a partir de otros tipos de lenguaje, por ejemplo, palabras o frases, escritas o en audios, para referirnos a nuestra identidad, a la historia de vida, a pensar qué queremos explorar para representar o validar mediante la imagen. Vimos avances significativos y continuamos. Aquí se fueron incorporando en esta etapa aspectos conceptuales en la composición, ya en la parte del diseño. Fuimos viendo cómo, ¿verdad?, era posible hacer esa representación después de reflexionar, hacer una representación en una forma más concreta o más tangible. En la etapa 6 ya comenzamos, en la sesión 6 comenzamos la etapa final, manos a la obra 1, lo mismo que en las siguientes 3 sesiones, manos a la obra 2, manos a la obra 3, que fueron estas 3 sesiones en las que fuimos elaborando ya la propuesta concreta. Desde la sesión 6 comenzamos a afinar ideas, a editar una propuesta, a considerar si era necesario volver a dibujar, apuntar sobre la imagen, corregir, seleccionar una versión favorita, tener varias versiones de una idea para desarrollar la propuesta final. Llegamos a la sesión 9, esta fue la última, en la que, bueno, tuvimos pues un encuentro bastante emotivo, trabajamos en los detalles finales de las propuestas y reflexionamos sobre lo aprendido, los logros y lo que descubrieron. Yo también recibí muchísima retroalimentación. La imagen está borrosa porque, por supuesto, es sorpresa para cuando hagamos la inauguración. Bueno, en las conclusiones, me voy a referir primeramente a lo que aportó a las participantes, porque es una experiencia que se suma a sus logros, es un nuevo aprendizaje en donde encontraron una posibilidad para desarrollar una faceta artística y el descubrimiento de creatividades, habilidades que aparentemente estaban ocultas. Este taller y la exposición tienen el potencial para ser esperanzadores, sin perder la fuerza de la protesta, porque es un acto político que reivindica y reclama justicia. La exposición pública es producto de una práctica artística consumada por mujeres a quienes la sociedad costarricense ha dado la espalda, que prestará con sus imágenes una manera de verse y materializarse a sí mismas para sentirse menos invisibles y más dueñas de sí. Sus palabras
no las mías. Fue una experiencia para abrir nuevas rutas y colaboraciones desde las artes con otras mujeres que van a beneficiarse más allá del ocio. Otro aspecto que señalar se refiere a las aspiraciones de este proyecto, ya que no se trata solamente de hacer un taller paliativo de arteterapia y exponer pinturas lindas. Se propuso para abrir nuevas rutas, colaboraciones y alianzas. Quisiera por eso motivar a que más personas, talleristas, artistas o instituciones como la misma UCR se sumen para contribuir a los aportes que ya realiza Casa Mint. Máxime si su misión, visión y valores están comprometidos con la sociedad costarricense, en especial con personas, sectores y comunidades vulnerabilizadas debido a condiciones provocadas por políticas económicas de recorte, por el desmedido desinterés social. Costa Rica se encuentra en un momento histórico crítico y la agenda del actual gobierno profundiza la crisis, negándose a invertir en educación pública en general, en atender al sector salud, al área cultura y las artes, entre otros asuntos sociales. Además, los índices de violencia se han incrementado de forma desmedida. En lo que va del año, 50 mujeres han sido asesinadas bajo la forma del feminicidio, mientras la justicia inoperante y machista es reelecta. Después de impartir este taller, confirmé cuán valiosas son las artes no solo para ofrecerle a las personas ocio y contemplación, sino para expresarse, para promover el pensamiento crítico, para compartir y hacer comunidad. Insto a mis pares del ámbito artístico y académico a vincularse más. Ahora es cuando podemos demostrar que las artes no son mero entretenimiento o economías naranja o asuntos de élite, sino que aportan a la vida de las personas si posibilitamos ese enfoque activo y participativo. Aspiremos a inundar el país de talleres para producir con las manos, para bailar, declamar poesía, escribir, escuchar música, cantar o tocar instrumentos. Hay que llevar las actividades artísticas a los márgenes, a los espacios ilegítimos, a los no lugares, a donde habitan las invisibles, los de abajo, la gente olvidada. Todas las formas artísticas son transformadoras, invitan a cuestionar, a manifestarse, a autoeditarse, a transitar por la resistencia. Con arte tenemos que probar otras formas de resiliencia, sororidad, hermandad, humanidad. Concluyo mi participación con unas reflexiones que pocas veces socializo, porque tiene que ver con mis afectos. Y en esta ocasión, si sospechan que me faltó objetividad, es porque la puse a un lado. Desde el día 1, esas mujeres me recibieron con los brazos abiertos, algo tímidas e inseguras, pero estábamos ahí porque pusimos los cuerpos. Observaron algunos de mis trabajos de autorretrato en serie, los cuales llevé para que me conocieran y para que confiaran en que podía ser la facilitadora de este proyecto, nunca profe, siempre cómplice. Y conectaron con sentires e interpretaron pasajes de mi vida que movieron conexiones. Brotó un tejido afectivo de inmediato y sin dudarlo me hicieron parte de su círculo sagrado. Fue como un ritual iniciático. Desde la primera sesión ingresé a una sororidad desconocida, invadida de ternura, y puede que esta experiencia haya sido especial para ellas, pero para mí tuvo un gran impacto personal y profesional. Sigo en busca de tiempo, de oportunidades y de las palabras precisas porque hay experiencias y emociones que no se pueden verbalizar o academizar. Muchas gracias a mis dos hermanas de Casa Mint, a Miriam y a Carol, por la confianza. Y a ustedes, muchísimas gracias por el tiempo y la escucha. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Yura. Y de verdad creo que es como una actividad muy valiosa, ¿verdad? Desde esta creación de comunidad, ¿verdad? Apoyar y dar voz, pero también como ejercicio de que, bueno, ahora lo decías un poco al final, de cómo se puede mediar el arte, ¿verdad? Y cómo dar herramientas expresivas, interpretativas, pues a estas comunidades. Y igual lo recalco y como se lo dijo, que eso es vital, ¿verdad? En este momento, ¿verdad? En el contexto en que estamos. Entonces, muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, ya para terminar con la última exposición de hoy, bueno, está a cargo de Larisa Coto, que bueno, la presento. Ella es profesora asociada, docente de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y también es investigadora principal del Instituto de Investigaciones en Arte con el proyecto Artes en Perspectiva, que bueno, precisamente hoy nos va a presentar la temporada Corpografías Volumen 2 del programa que se estrenó en mayo de este año, el 2024. Entonces, adelante, Larisa, bienvenida.
Muchísimas gracias, Valeria, y un saludo a la gente que está conectada y un abrazo a Yula, que me conmovió muchísimo su trabajo. Ya la he presenciado en otros espacios, pero esto me conmovió muchísimo, no quería dejar de decirlo. Muy bien, voy a compartirles entonces en pantalla y nada más, Valeria, si me corroboras si la están viendo. Sí, listo, está perfecto. Ok, súper bien. Bueno, voy a contarles un poco de este proyecto Artes en Perspectiva, que aunque yo soy la investigadora a cargo, tengo un grupo de personas súper valioso alrededor con el cual es que se hace posible, si no, de otra forma no lo puedo siquiera concebir. Este código QR se los pongo acá, por si lo tienen a bien, pueden escanearlo y pueden ingresar con él a nuestro Instagram, que tal vez de todos los espacios donde estamos compartiendo nuestras producciones actuales, este es al que le tenemos más cariño y en el que más tiempo hemos invertido. Igual me voy a referir a él más adelante, pero por si quieren, mientras les cuento un poco la historia, ingresar al Instagram, aquí está. Artes en Perspectiva es un proyecto que busca estudiar, sumergirse y demás en proyectos de relación de cualquier tipo con el arte en la Universidad de Costa Rica, así sean a cargo de personas artistas como de personas investigadoras, docentes, inclusive administrativas hemos entrevistado, y también docentes o personas graduadas. La idea de estos capítulos es como sumergirse en esos procesos artísticos y tratar de divulgarlos y hacerlos asequibles a la mayor cantidad de personas posibles, sea en la población nacional o internacional, ya que circulan tanto en televisión nacional como en redes sociales. En televisión nacional circulan en el canal de la Universidad de Costa Rica, en 15 UCR, y a nivel estatal en Canal 13, que es lo que conocemos ahora como Costa Rica Televisión. Este proyecto en realidad es un proyecto inscrito en la Vicerrectoría de Acción Social, sin embargo me gustaría destacar que tiene como un componente docente, un componente de investigación y otro de acción social, si bien este último es el más importante. En mi caso me integré al proyecto a partir del 2017, pero es a partir del 2018 cuando me toca integrarme como productora general encargada del proyecto, y cambió muchísimo de lo que originalmente se había concebido, porque como les mencionaba ahora, los ejes fundamentales de la universidad se convirtió como en una especie de laboratorio docente sin pretender serlo inicialmente, sino con modificaciones que se hicieron para poder adaptarse de la mejor forma a este espíritu de difusión artística que queríamos tener. Entonces, el eje docente termina siendo este laboratorio de experimentación audiovisual, y el eje de investigación es sobre todo porque para poder divulgar proyectos de arte de la universidad y principalmente proyectos de investigación, ojalá del Instituto de Investigación en Artes, pero también de iniciativas también de investigación y experimentación de arte, tanto primordialmente en la facultad como en el resto de la comunidad universitaria. Entonces es a través de este espíritu que tratamos de, primero, conocer esas investigaciones, investigando nosotros sobre esas investigaciones para poder divulgarlas. Y es así como este proyecto, que inicialmente nació como un programa de televisión, actualmente es muchísimo más que eso, diría yo que es una plataforma de divulgación del quehacer artístico de la universidad, y también creo que tuvimos mucho éxito o un feliz recibimiento de una población o un público mucho mayor cuando pasamos del audiovisual a las redes sociales, que ya me voy a referir a eso. Primeramente, aparte de mi persona, que estoy a cargo de la dirección de la producción y sobre todo el sonido, que es mi área de trabajo en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, de donde son todas las personas a las que me voy a referir a continuación, estoy a cargo del tema del sonido. Mi compañero gran director creativo, fotógrafo, editor y un gran investigador y un gran docente y una gran persona, de decirlo, Esteban Richmond Umaña, que se ha encargado durante todas estas temporadas de trabajar mano a mano conmigo, y tal vez con él es con quien empieza este espíritu de laboratorio experimental. Pues él empezó como asistente, después se incorporó como docente y actualmente es el director creativo. Alejandro Cabezas Morera, quien ha sido un diseñador sonoro caído del cielo, una persona espectacular que ha desarrollado la experimentación sonora de nuestros capítulos y la musicalización en conjunto
con mi persona. Y actualmente tenemos a Eugenia Coto Mejías, que nos ayuda en sonido, y de Foley Artist, son los efectos de sonido que ponemos después en postproducción. Otras personas fundamentales en esta temporada son Marc Castro, que actualmente ya no está trabajando con nosotros porque ya se graduó, estamos muy orgullosos de ella. Nos ayudó en la fotografía de la temporada a la que me refiero hoy. Tenemos en fotografía y redes sociales a Diego Mayorga, en colorización a Kat Coto, y también en redes sociales a ella, a Sofía Ovares y a Ariana Abdul, que también nos ayudan en la parte de asistencia de producción porque el proyecto es un poco complejo de producir. Estas temporadas que ven acá, estos son como los afiches de las temporadas que hemos producido desde que yo me incorporé a este trabajo. Y los afiches en su momento fueron diseñados por personas que han pasado en el proyecto y que ya se han graduado, que ya han pasado a otros espacios. Cuerpo, fijaciones y ósmosis, las primeras tres que ustedes ven, se componen como una trilogía que Ósmosis es la que producimos en pandemia, y ahí es el cambio al que quisiera referirme ahora sobre por qué transmitimos o por qué nos publicamos en redes sociales. Y a partir de Ósmosis hacemos un cambio total en la concepción del producto que culmina en Autofagia, y después de Autofagia nos replanteamos el proyecto, y ese es el contexto que tenía que hacer para por qué Corpografías y por qué Volumen 2. En el 2023 hicimos un primer acercamiento a ese espacio de corpografías cuando ya habíamos tenido como una evolución de la relación con el cuerpo por el cual pasan todas las disciplinas artísticas de la universidad. Y es así como hace unos meses, como bien decía ahora Valeria, estrenamos Corpografías Volumen 2, que es a lo que me voy a referir en este momento. Esta temporada está compuesta por 3 proyectos de arte vinculados con la Universidad de Costa Rica, pero a su vez se dividen en 3 capítulos cada uno. Así que si se quiere, esta es una trilogía de trípticos. El primero está relacionado o está, perdón, enfatizado o dirigido a la relación del tiempo musical entre la cumbia y el baile del swing criollo, que es una publicación de Ricardo Alvarado Hernández y William Jiménez Araya. Ya voy a referirme sobre cada uno de estos proyectos. El segundo de los capítulos de la trilogía es el Bus de las Artes, uno de los, para mi gusto, uno de los mejores proyectos que tiene la universidad a nivel comunitario, a cargo de Ivonne Rosales Flores, la productora, y Karina Mora Castro, también docente y directora del proyecto en la fase en que nosotros le investigamos. Y por último culminamos con copias, imitaciones, emulaciones e invenciones del doctor Pablo Bonilla Elizondo, que es también a su vez subdirector del Instituto de Investigaciones en Arte y profesor de la escuela. Corpografías Volumen 2 es una inmersión del público en un proceso en el cual nosotros previamente nos tuvimos que sumergir. La única forma, creo yo, de acercarse un poco a la creación artística o a las prácticas artísticas es estando lo más cerca posible de ellas en un escenario ideal, vivirlas. Y en este caso, nosotros, como la universidad tiene diversidad de aplicaciones artísticas, tratamos de escoger primero con balance de género, y en segundo lugar con representación de la población, y en tercer lugar con representación pero de las disciplinas artísticas. Este año trabajamos con artes musicales, con artes escénicas y con artes visuales. Y para poder hacerlo, nuestra metodología, que siempre diría yo, desde el 2018, tratamos de que sea experimental, porque es una especie de proceso de creación de un audiovisual, entonces arte de creación, pero a su vez es creación sobre procesos de creación e investigación de otras personas. Siempre eso implica un proceso de reapropiación, de lectura y un punto de vista, si se quiere, bastante subjetivo, pero lo que hacemos es un proceso donde después de una selección que se hace de las personas y sus proyectos que se van a estudiar, se coteja con la dirección del instituto y se procede a hacer entrevistas primero para ver si las personas desean participar, que nos cuenten de cómo hacen su arte, cómo viven su arte y cómo quieren que su arte sea retratado. Posterior a eso, la producción, el equipo de producción que les presenté, va a una serie de actividades que estas personas realizan, y finalmente nosotros desde la dirección creativa proponemos un corte de video. Hacemos, en este caso de esta temporada, preguntas que traten de generar textos de parte de esas personas, y los grabamos en off, que en producción audiovisual grabar en off significa que no se graba en sincronía con la imagen que está viendo, sino son grabaciones que se hacen de sonido y que posteriormente en postproducción se incorporan.
Otra de las cosas tal vez más importantes que debo destacar y que en este proyecto en particular de esta temporada le dimos todavía un matiz más de experimentación fue en cuanto al diseño sonoro. Pues tratamos no solo de trabajar con Foley Art, que son estos efectos de sonido que se hacen posteriormente, en el cine también se hace así hasta el día de hoy, y también tratamos de trabajar con música original, pero con un asterisco importante. En otras ocasiones hemos hecho la música desde cero. En este caso, experimentamos con Alejandro con un software para hacer un poco de musicalización granular, se le llama, que es cuando uno toma pedacitos, por así decirlo, del sonido y lo recompone en nuevas variaciones a través de síntesis, digamos, digital. En este caso, la música en la que se basó la música de toda la temporada es la musicalización que se creó en el proyecto que conforma el primer capítulo de la temporada, al cual ya voy a referirme un poco más, que era esta experimentación de swing criollo y cumbia. Y finalmente, en cuanto a fotografía, pues nosotros tratamos de hacer un uso de la calidad cinematográfica y de una corrección de color cercana a la que se usa para cinematografía para que los productos sean de la mayor calidad posible. Es decir, que no sea una documentalización tradicional de obras de arte, que es lo que se hace normalmente en televisión nacional y en muchísimas redes sociales, sino que sea un proceso de creación creativo sobre otras obras que a su vez son creativas. Así se ve en este momento el grid, digamos, el grid es como decir la cuadrícula de Instagram. Ustedes pueden ver que aquí tenemos como franjas y cada franja es uno de esos espacios de la trilogía que les estoy diciendo, que como pueden ver funcionan como trípticos, ¿verdad? Que conforman la trilogía. El primero que podemos ver acá, no sé si se está viendo el cursor en pantalla, pero donde vemos esa especie de disco ball ¿cómo se llama? Bola de luces que se usa en las discotecas, que es sobre el swing criollo. El segundo, el bus de las artes, que lo podemos ver ahí cuando lo están justamente transformando de bus en espacio escénico. Y por último, una de las capturas de pantalla de la obra de Pablo Bonilla, de las cuales él hizo exposición y nosotros hicimos a su vez un capítulo. Aquí el tráiler. Comunidad, fuerza, resiliencia. Artistas multidisciplinarios. Experimentar todos los sentidos. Memoria, ficción, separar, indicar, olvidar, perder. El trailer o teaser, le llamamos en producción audiovisual a ese pequeño comercial o espacio promocional que se comparte para traer a conocimiento del público algo que se va a estrenar. Entonces ese fue el que usamos y se los puse como una fracción para que tuvieran una idea de lo que estamos hablando y no fuera tan árida la conversación. Las piezas que ustedes han visto hoy en el intermedio entre la mesa de la 1 de la tarde y la mesa de las 3 son las piezas que producimos y también las pueden acceder a través del código QR que les mostré inicialmente. Sobre corpografías, nosotros tratamos de hacer, como les dije ahora, una especie de trilogía de trípticos y a su vez corpografías como serie es una trilogía. Entonces, como ven, estamos como un poco obsesionados con el número 3 y lo que estamos haciendo tal vez es aprovechar ese número que permite tantas posibilidades a nivel geométrico y artístico, es en espacios muy pequeños, porque se hacen videos que por las restricciones de Instagram son de 1 minuto para no perder la forma de esa cuadrícula que les mencionaba. Tratamos de hacer videos muy cortos que detrás tengan un contenido bastante denso, pero tratar de hacerlo como digerible, asequible, como les decía inicialmente, y que en esas piezas se pueda mostrar esa pluralidad de expresiones y de enfoques que tenemos en la universidad sobre iniciativas de investigación y sobre todo de iniciativas vinculadas con el arte. La metodología experimental consiste en que tratamos de abordarlas en este formato de trípticos, el cual no es tan usual en video, y que la idea es que si una persona solo ve una de las 3, cada una de esas piezas tenga contenido y claridad y sentido en sí misma.
Y esa experimentación se llama como contenido modular, si se quiere, porque significa que yo puedo ver una pieza o la totalidad de las piezas y en ambas modalidades va a tener sentido. También hicimos otra modificación que fue adaptar los trípticos a televisión, entonces no solo se cambia el anamorfismo, que es la distribución vertical horizontal de la pantalla, sino que lo que hicimos fue juntar esas 3 piezas cortas en una pieza más larga para que en televisión tuviera un poco más de familiaridad para la persona televidente el contenido en micro programas de 3 minutos. Y finalmente, como les digo, tratamos de hacer el uso máximo del grid que se pudiera en Instagram, que a través de pandemia descubrimos que era nuestra plataforma ideal. Nada más me refiero brevemente para ir haciendo un cierre cercano sobre qué tratan estos capítulos. Ojalá los vean, les invito a verlos, pero para que sepan por qué los escogimos, es porque el artículo sobre la cumbia y el swing, cuál es la relación musical entre ambos ritmos que existe, es interesantísimo y a mí personalmente como música me tocó mucho desde que tuvimos acceso a él y nos gustó muchísimo y por eso les decía que hay que sumergirse en el proceso artístico porque de la mano de Ricardo y otros compañeros docentes de la Escuela de Artes Musicales como Jonathan Torres y demás, tuvimos acceso a una pieza musical en la cual trataron de adaptar el paper o la publicación académica a una obra musical. Entonces tuvimos acceso al artículo, a la presentación del grupo Chocolate que dirige William Jiménez, después a los ensayos donde compusieron la obra y también a cómo vive el público en un sábado cualquiera en Costa Rica, en un salón de baile como el típico latino, este tipo de género y cómo se apropian de él. Eso es lo que retratamos en ese primer capítulo. En el segundo, el Bus de las Artes, que me parece que ocupa muchísima más difusión de la que ya tiene, porque a lo interno de la universidad sabemos el valor que tiene, pero para mí a nivel de impacto social es uno de los proyectos más ricos y más poderosos que tenemos. Entonces a través de Karina y también de Ivonne pudimos un poco tener acceso a la experiencia que ellas han tenido y sobre todo cómo ha sido ese viajar a diferentes comunidades y abrir este bus, que si no tienen este detalle, es un bus que permite abrir diferentes puertas y partes del bus. De hecho, hay gente en la universidad que cariñosamente le dice Transformer porque es como una especie de robot que mediante unas válvulas hidráulicas genera un escenario y tiene iluminación, sonido. Y pues llevar esto a comunidades alejadas ha hecho mucho impacto a nivel de transformación social y de acceso a la cultura y al arte que claramente en estos tiempos que vivimos políticos es más que nunca necesario en nuestro país. Y Karina Mora plantea esta obra Desconectados, que es una experiencia sensorial en la cual nos sumergimos tanto que terminamos siendo parte de la producción. Inclusive Alejandro Cabezas, que es parte de este proyecto, terminó haciendo gran parte del diseño sonoro de la obra y acompañamos la producción durante la temporada del año pasado, en los últimos meses del año pasado, en el Teatro de Artes de nuestra universidad. Y esta captura de pantalla que están viendo ahí es una de las personas que trabaja en nuestro proyecto, Ariana Abdul, experimentando y viviendo como si fuera una persona espectadora fuera del proyecto, la obra a nivel sensorial en los espacios que trataban de estimular sentidos como en este caso el tacto. Por último, con el profesor Pablo Bonilla, hicimos una visita de la exposición que él hizo en la sala del Consejo Universitario con este título que ven arriba y sobre esa obra él nos contó cómo él revisitó su producción artística desde que había empezado en la universidad y desde ese proceso que implica imitar a grandes maestros para a la vez crear y de cómo ese proceso como en un viaje en espiral se repite una y otra vez generando estas posibilidades semánticas que permite la pintura amplias. Conocimos su taller, vimos su obra relacionada con este capítulo que hicimos, pero también con su obra en general y nos dio muy amablemente el acceso a su trabajo. Y finalmente con él fue con quien tal vez hicimos un poco más de trabajo de narrativa audiovisual, donde él hace una introspección de este trabajo y hicimos una pequeña puesta en escena sobre su vivencia como persona creadora. Entonces ya para terminar, que me parece que ya me pusieron el aviso, lo importante de investigar o de la investigación aplicada, que para mí voy a ser una eterna defensora de este ejercicio, es de tratar de visibilizar el arte en todas sus posibilidades, no solo como cuando nosotros tratamos de divulgar una obra artística, en el caso de Artes en Perspectiva,
desde una posición ajena, sino involucrada, para visibilizar esa de las carreras STEAM, antes STEM, que ahora incluyen a las artes dentro de esta interdisciplinaridad, pluridisciplinariedad y multidisciplinariedad, y tratándolo de siempre enfocar hacia el impacto social posible que puede tener, sobre cómo en las redes sociales se pueden generar nuevas formas de consumo, porque desde que tenemos las temporadas en Instagram, tenemos un montón de gente de la universidad, recién entrados o personas de diferentes escuelas muy ajenas a las artes y a la comunidad, a la comunicación, consumiendo productos. Tenemos o sea, como hemos visibilizado el arte también en otras latitudes que nos comentan y podemos ver en las gráficas de estadística de Instagram, y creo que esto nos permite también tener un feedback más cercano con el público a cuando solo se transmitía en televisión, en el cual no sabíamos realmente qué pensaba, sentía o quería compartir la población que, digamos, estaba consumiendo el producto. Por último, entonces, las conclusiones rápidamente. ¿Qué tratamos de hacer en Artes en Perspectiva y en esta trilogía de trípticos, que a su vez conforman una enorme trilogía? Es facilitar ese consumo. El arte de por sí ya tiene cierta complejidad. Investigar sobre arte y generar papers o ponencias a veces las hace muy buenas, pero es más creación teórica para las personas que ya conocemos la teoría y no para las personas que la desconocen. Entonces, la idea es hacer una bajada rica, divertida, creativa, accesible a la comunidad general. Y creo que hemos podido evolucionar en el proyecto. Cada una de las temporadas es muy diferente, pero se nutre de la anterior. Creo que estamos visibilizando bastante bien la labor artística plural de nuestra universidad, las prácticas artísticas tan ricas que hacemos, y les invito, como les dije ahora, a visitar nuestras redes sociales y a estar atentos porque ya viene Corpografías Volumen 3, que en este momento estamos en las sesiones de grabación. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos YouTube, ahí les quedan. Y por último, agradecerles su tiempo y sobre todo al Instituto de Investigaciones en Arte por estas 10º jornadas de investigación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Larisa. Bueno, también destacar que, bueno, este proyecto es una labor muy innovadora, ¿verdad? También de mediación artística y cómo se llega al público. Y creo que, bueno, es importante resaltar, pues esto, cómo se trata de visibilizar, pues, proyectos sociales y la labor social de la U y también, pues, la creación artística. Y creo que es muy interesante también cómo, pues, Artes en Perspectiva, digamos, el producto en sí también termina siendo, pues, creación artística también. Entonces, muchas felicidades. Y bueno, creo que Gracias. ya podríamos pasar a la sección de preguntas. No sé si, creo que aquí no hay. No sé si en el YouTube o en Facebook tenemos. Eh, en este momento todavía no hay ninguna pregunta en el YouTube, por lo menos. Voy a revisar en Facebook. Igual podemos abrir como el espacio de conversación, no sé, entre ustedes. Yo voy a aprovechar, ya que yo tenía la palabra para, bueno, aparte de Ayula, que la felicité previamente, a Rebeca, que fue participante de nuestra temporada anterior, que me encantaría que vieran el capítulo, porque en realidad es muy bonito, y a su vez darle también las gracias a Diego por compartirnos, digamos, me voló la cabeza el tema del sudario y demás, me pareció súper fascinante. Entonces agradecerles mucho por compartirnos su producción artística también. Ya voy agarrando ideas para próximas temporadas. Muchas gracias. Igualmente. Aún no hay ningún comentario en el YouTube, pero es que en las mesas anterior dijimos que no había nada y cuando ya hemos terminado la gente escribió algunos comentarios y preguntas, entonces digamos que podemos darle un poco de un cierto chance. Yo quería señalar cómo en las cuatro presentaciones, digamos, no se fijaban límites, digamos, vamos a ver, hay una experimentación de lo práctico, lo teórico, la danza, el baile popular, la plástica, etcétera, en arte y perspectiva. Hay una experimentación con la biología y la técnica en Rebeca, la historia de vida y la creación en Yula,
Y yo creo que en realidad el mix más insólito es el de Diego también, ¿verdad? Con esto de religión, modernidad, sangre. Yo me acuerdo cuando Diego me habló un poco de esta investigación, yo inmediatamente pensé en los experimentos de Rebeca con clorofila, ¿verdad? También esa cuestión de la combinación entre biología y técnica me parece como súper notable, ¿verdad? Con la diferencia que Diego estaba, me parece, reflexionando en su condición de fotógrafo documental y Rebeca me parece que va más cercana a la fotografía como artística, ¿verdad? Pero los dos están experimentando con la técnica. Yo aprovecho, Bertol, para sumarme a lo que estás diciendo, porque el puro final lo hablé muy rápido porque ya Valeria me había sacado ahí el cronómetro y me aceleré. Pero quería destacar mucho lo que les decía ahora, tal vez sumado a tu comentario sobre las carreras STEAM, que inclusive la gente les sigue llamando STEM y omite esa incorporación del arte dentro de las carreras que se supone que mezclándose son como la salvación actual de la humanidad, ¿verdad? En gran medida es como ver en esa posibilidad de la multidisciplinariedad el camino, ¿verdad? Para adaptarse a los nuevos tiempos a nivel de investigación, de creación y demás. Entonces, yo creo que esta mesa es una buena muestra de que ahora más que nunca esa multidisciplinariedad y sobre todo planteada desde el arte es desde donde están saliendo tal vez los resultados más inesperados, más ricos y más polifacéticos que podemos ver y creo que el instituto hace un gran esfuerzo en tratar de incentivar ese tipo de posibilidades de investigación. Así que me parece que también para personas que están viendo esto, me gustaría mucho que puedan, ojalá, asistir a las otras mesas y puedan también ver, porque en el programa, digamos, de estas 10ª jornadas, la diversidad de producción y los vínculos con otras disciplinas tal vez es más rico que todos los que hemos visto en los últimos 10 años. Así que creo que es un valor que vale la pena destacar. Bueno, por lo visto no hay preguntas por YouTube, pero yo no sé si habrá preguntas además de la intervención que acaba de plantear Larisa entre los participantes y las participantes. ¿Algún comentario? Bueno, ya que hay espacio para comentarios, primero que nada, de vuelta, agradecer la oportunidad de compartir desde este rincón bastante alejado de ustedes, donde ya, como pueden ver, es de noche y todavía estamos en invierno. Eh, Ustedes están disfrutando todavía el día y seguramente haga un poquito más de calor de lo que está haciendo acá. Y nada, también alineado un poco a lo que se venía comentando, yo creo que el potencial está desde donde nos paramos justamente en eso de ver eh, la mirada, ¿no? Obviamente la mirada es central en mi trabajo, pero la mirada multidisciplinar, la mirada del otro, desde otros campos epistemológicos, siempre ha sido el gran desafío en la academia y en particular el gran potencial dentro de las expresiones artísticas. Por lo tanto, coincido en esto que tenemos la posibilidad de, desde nuestro pequeño rincón, generar algún tipo de movimiento, generar pequeños movimientos, ¿no? Como estoy haciendo ahora en la mesa, que seguramente logren derribar o empiecen a derribar esas fichas de dominó y se puedan expandir hacia otros territorios, hacia otra forma justamente de pensar. Tenemos esa posibilidad y es un recurso casi único para poder hacerlo. Y me había olvidado del silencio Zoom. Hace mucho que no hago Zoom. Yo soy. Y el silencio Zoom, ese silencio en donde no hay sonido alguno, asusta. Yo en cada tanto en mis clases hago el silencio Zoom, me quedo totalmente callado y a ver cómo reaccionan los estudiantes. Y sí, es muy particular. Bueno, rompo el silencio Zoom. No hay Sí, preguntas. Nada más quería señalar bien. un vínculo entre una parte importante de lo que planteó Larisa y plantearon Yula en sus respectivas ponencias con la mesa anterior, que era justamente arte y transformación social. Digamos, ya viendo las exposiciones tanto de Yula como la de Larisa, sobre todo la de Yula, digamos, la Larisa también tiene ese elemento, pero sobre todo la de Yula, yo pensaba
en cuán pertinente hubiese sido también el diálogo con las 5 ponencias de la anterior mesa, pero en todo caso nos habla de las posibilidades transformadoras, renovadoras del arte. No hay comentarios, entonces, bueno, nada más antes de que la señorita moderadora plantee en qué continuamos, quería decir, digamos, para quienes estamos en Costa Rica, que ahorita tenemos la inauguración ya propiamente de las jornadas, ahorita a las 6 de la tarde en el Teatro Universitario, están invitadas, y Diego, no sé si un vuelo llegará a tiempo de aquí a las 6 de la tarde aquí a Costa Rica, ¿verdad? Pero bueno, para la próxima, que sí tenemos nuestra inauguración presencial ahorita en algo así como hora y media. Bueno, yo nada más que no dije nada, pero quería, quería agradecer, o sea, bueno, yo me enriquecí mucho con estas ponencias, me encantó, bueno, obviamente me identifiqué con Diego, me pareció fascinante lo de la sangre como fotosensible. Este, bueno, obviamente que vos estás tomándolo desde otra perspectiva, pero técnicamente me generó ahí cierta curiosidad. Y bueno, felicitarlos, o sea, qué bueno estos espacios, inclusive pues para compartir precisamente y felicitar a los compañeros de esta mesa. Yo realmente quedo muy contenta con las propuestas. Yo también Hay varias cositas para mí. yo quisiera agregar algo también a propósito de esto que señalaba Larisa sobre cómo el instituto también es este marco, ¿verdad? Que nos ha permitido mostrar el trabajo, tanto si son proyectos formales que están inscritos, etcétera, ¿verdad? Como otras iniciativas de investigación que no necesariamente se han formalizado de esa manera, ¿verdad? Es decir, como tal vez como en el plano más administrativo de lo que es el día a día de la institución, sino que implica, por ejemplo, como lo que hace Rebeca, que es una investigación que está llevando pues desde hace mucho tiempo, que es de su práctica profesional, que pasa por la docencia, pero que me parece fundamental que se pueda visibilizar, o bien investigaciones que son asociadas a proyectos de tesis que a veces se vuelven, bueno, no sé para Diego cómo habrá sido, pero a veces los proyectos de investigación en tesis se vuelven muy solitarios y falta, ¿verdad? Como comunidad, espacios para retroalimentación, incluso para probar. Vamos a ver por dónde voy, qué prueba tengo, qué retroalimentación resulta. Y este espacio me parece riquísimo. Con Larisa también, digo, es como la pantalla, justamente, ¿verdad? Que nos permite llegarle tanto a la comunidad universitaria como a la externa, em, y mostrando de una forma, digo yo, es como el otro nivel de creatividad que se suma a lo que ya de por sí lo traía, que eran todas estas actividades que hacen personas de investigación que están vinculadas con artes. Entonces, me parece, ¿verdad? Que el marco, esta oferta que nos hace el instituto con las jornadas es fundamental para que podamos mostrar, digo, evidenciar que desde artes, las diferentes prácticas artísticas, cuales sean, estén dentro del marco académico para la docencia o estén puestas en un escenario estrictamente social, ¿verdad? Que busquen como bueno, que creo que manejaron el concepto temprano de transformación social y que tenga impacto en ese sentido, nos ofrece lugar para hacer divulgación y para evidenciar ante la institución, ante la sociedad, que aquí ¿verdad? Se aprovecha el tiempo, el conocimiento, y conectamos desde esas diferentes colaboraciones, sinergias y posibilidades con investigación, y que es una investigación ciertamente formal, seria, ¿verdad? Que tiene pues su lugar también en lo que es el contexto académico. Y bueno, muchísimas gracias. Los felicito igual a todos y creo que queremos destacar pues la gran variedad de la labor de las artes, ¿verdad? Tanto registro, experimentación, cómo podemos identificar discursos y cómo por medio pues de la mediación damos como herramientas interpretativas y también se desarrolla un poco el pensamiento crítico, ¿verdad? Creo que eso es muy valioso y va como por esta línea de que venimos discutiendo. Entonces, muchísimas gracias y felicidades.